Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, ¿y vos? Bien, perfecto. Y hoy tenemos una mesa sobre sucesiones en sede notarial. Sí, en esa mesa me tocó participar en el Congreso, en ese Congreso de Actualidad Registral que se celebró en la ciudad de La Plata. Es una mesa donde nos reunimos juntamente con el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, y el presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge de Bartolo, y a mí, en mi carácter de presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, que, como decimos, agrupa los 24 colegios de todo el país en la representación del Notariado Nacional. En ese contexto se realizó una mesa que me parece que es muy importante porque es un tema que está en todos lados, Así que es el tema de sucesiones en sede notarial. Entonces, es la voz del notariado que se expresa en esta mesa. ¿De qué se trata? Así es. Yo tuve el honor de moderar esa mesa donde estabas vos como presidente, tu carácter de presidente del Consejo Federal y los presidentes del Colegio de Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Y realmente fue muy enriquecedora. Se puede decir que la sucesión en sede notarial abrevia tiempos, garantiza, la presencia del escribano garantiza la seguridad jurídica. El hecho de que abrevie tiempos también significa una reducción en costos. ¿Es importante? ¿Qué es? ¿Lo más importante? Sí. No, bueno, es la desjudicialización, es sacar a los tribunales el peso que tienen, sobre todo en los procesos voluntarios, y de esta forma las sucesiones la gente puede optar, elegir realizarla ante el Poder Judicial, ante el juzgado o ante sede notarial, siempre con intervención de los abogados. Los proyectos que se han visto son siempre con intervención del abogado, eso no cambia. Así es. ¿Vamos a ver el video entonces? Vamos a ver el video. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. El sábado 9 de noviembre, los escribanos y escribanas asesorarán
en diversos temas importantes para vos y tu familia, como directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones para conducir vehículos, autorizaciones de viaje a menores de edad, uniones convivenciales, régimen patrimonial del matrimonio, pactos de convivencia, protección de la vivienda familiar, antes llamado bien de familia, donaciones, testamentos, compraventas de inmuebles, sociedades, contratos y muchos temas más. Los notarios y notarias de la República Argentina responderán tus preguntas y te brindarán la orientación jurídica que necesitas. Consulta al Colegio de Escribanos de tu provincia para más información. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Mesa redonda sobre sucesiones en sede notarial. Está integrada por el presidente del Consejo Federal de Notariado Argentino, el escribano Diego Leandro Molina, el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, el escribano Guillermo Longhi, y por el presidente del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, el escribano Jorge de Bartoli. Le damos la palabra al escribano Guillermo Longhi. Muchas gracias, Laura. Bueno, saludo nuevamente a todos y todas las presentes. Es un verdadero honor poder formar parte de esta mesa con compañeros de trabajo del Notariado Nacional, como es el escribano de Bartolo, presidente de la Ciudad de Buenos Aires, del Colegio de Ciudad de Buenos Aires, y con el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, el escribano Diego Leandro Molina. Bueno, voy a tratar de ser corto y hacer una generalidad para que quienes se exponen después tengan tema para hablar. Y vamos a hablar de las sucesiones notariales. Y en realidad es un tema que hoy está en la prensa y está en la discusión de la sociedad, pero no es un tema nuevo. Hace muchísimos años que en el mundo y en el país, en distintas jornadas y congresos de derecho, este tema se viene debatiendo. ¿Y por qué? Porque los estados se preocupan por la demora que tiene la Administración de Justicia. En realidad no es la demora, es la mora que tiene la Administración de Justicia con los justiciables en lo que refiere al dictado de las sentencias. Entonces, ¿qué hacen los estados? Dividen la actividad jurisdiccional en dos partes. Aquellas en que los juzgados, los jueces, dictan sentencia en el carácter de cosa juzgada, que tiene que tener el carácter de cosa juzgada y son temas contradictorios. Y en los otros casos, en los que en realidad la justicia hace una actividad meramente administrativa llevada adelante por un órgano jurisdiccional. Entonces, esos casos son los casos que conocemos como de jurisdicción voluntaria y son los temas que están hoy en boga. El único antecedente que nosotros tenemos es el antecedente que estaba el proyecto en la ley Bases. Que podemos tomar puntos que son fundamentales, solamente para aquellos casos en los cuales no hay controversia, en donde la elección del sistema, o sea, ir a las escribanías y no a la justicia, la hacen voluntariamente los ciudadanos, los sucesores, cónyuges, los cesionarios de derechos, donde el patrocinio es obligatorio, es decir, que se defiende la competencia de los abogados en su intervención y en su asesoramiento, y también en donde al surgir el más mínimo conflicto o contradicción, automáticamente esa sucesión pasa a la sede judicial, donde también el notario va a tener el contralor de cobro por parte de los abogados, de sus honorarios y las distintas tasas que establecen las provincias. El notariado va a tener, o el notario que interviene, va a tener instar el proceso
y finalmente va a dictar un acta de notoriedad que va a tener las mismas características que tiene hoy una declaratoria de herederos, es decir, no va a causar estado porque no hay contradicción, no es cosa jugada y es sin perjuicio de terceros. Y finalmente esa acta de notoriedad va a tener matricidad y seguramente en el futuro su reflejo digital. ¿Qué se busca con todo eso? Lo que dijimos, por un lado, terminar con la mora que tiene la justicia en el dictado de las sentencias, hacer que el proceso judicial sea, por un lado, más rápido, ocupándose de aquellas cuestiones que son conflictivas y que la ciudadanía necesita que sean estudiadas por los jueces y definidas en sus sentencias, y por el otro lado, también obtener una mayor velocidad y menores costos en los otros procesos, los que son procesos voluntarios, que los llevan adelante los notarios. Sin duda, y como conceptos básicos, tenemos la elección voluntaria, tenemos que solamente es para casos en los que no hay contradicción, no hay conflicto, ni hay incapaces. Interviene un profesional de derecho que está acostumbrado, porque en su actividad diaria siempre está verificando datos filiatorios, es decir, un profesional de derecho que además de todo está dotado de la fe pública, que asegura la seguridad jurídica, y tenemos un proceso que va a acelerar los tiempos, tener menores costos y hacer que los bienes rápidamente estén nuevamente dentro del mercado. Cuando hablamos de quién soporta hoy los gastos de un proceso sucesorio, todos pensaríamos que los que soportan los gastos de un proceso sucesorio, bueno, son los sucesores, los cónyuges, los cessionarios de derecho, que pagan los honorarios, pagan los aportes, pagan las tasas. No es así. Lo soporta toda la ciudadanía que sostiene al sistema judicial. Este sistema de sucesiones notariales, y no quiero entrar en el tema que va a hablar Diego, solamente una generalidad, decir que es el sistema que se impone en el mundo, que Europa lo tiene, que América lo tiene en 17 países y sabemos que funciona por eso. Y para cerrar y darle la palabra a ellos, decir que el notariado bonaerense, seguramente el notariado argentino, va a apoyar estas iniciativas, sin ninguna duda, que sentimos que somos los profesionales adecuados y que estamos capacitados para ocupar esa función. Bueno, muchísimas gracias. Tiene la palabra el escribano Jorge de Bartolo. El tema de las sucesiones notariales, yo no me quería meter en ese tema porque lo va a explicar más el escribano Molina, no es algo nuevo a nivel mundial. No hay mucha creación para hacer. Es por eso que todos los proyectos son bastante similares en el fondo. Podrán variar. Ejemplo, este último, el que propone la ley bases, viene con patrocinio letrado. Seguramente el escribano Molina nos dirá que en gran parte del mundo no hay patrocinio letrado. Pero el fondo, ¿cuál es? Justamente la desburocratización del Estado, la facilidad del trámite y el contacto que pueda tener el ciudadano. ¿Por qué? Porque en la mano del escribano la agilidad sin duda que va a ser mayor, y con la asistencia del abogado, es decir, del letrado que tenga los herederos por separado o todos conjuntamente, se garantizará lo que muchos están preocupados y son muchas veces las críticas a estos proyectos, de que no habría seguridad jurídica. Permite también, por lo menos en lo que surge en este proyecto que apareció en el anexo 4 de la ley bases, como decía el escribano Longhi, que no haya conflicto entre los herederos. La ley lo manifiesta como consentimiento unánime. Consentimiento unánime que tiene que ser del principio al final del proceso. Porque como todos sabemos, el inicio puede ser unánime, el consentimiento, estar todos de acuerdo, luego hay un conflicto, apenas se detecta ese conflicto, el escribano tiene que mandar todo a sede judicial.
algo también que es muy importante, que surge también al inicio de la ley bases, es que surge del artículo 2, es que es un procedimiento optativo. Es decir, no es obligatorio de que las personas que inician el trámite sucesorio tengan que ir, según esta ley, sí o sí con el escribano, es decir, hacerla en sede notarial. Pueden optar por continuar con el trámite habitual de hacerlo en sede judicial. Y tiene sentido realmente, ante quizás la inquietud de muchos colegas, en decir, bueno, el escribano va a ser el que va a acaparar todo, no va a ser más barato y no va a ser más ágil. Esas son básicamente las principales críticas que se hacen en nuestro caso, en nuestro país, a la sucesión en sede notarial. Bien, yo creo que este punto, esta opción que figura en el artículo 2, la opción, creo que va a decantar en que si la sucesión en sede notarial es como creemos, por lo menos yo estoy convencido de eso, de que va a ser más ágil, va a ser menos onerosa y va a tener además la gente un contacto con el escribano, cosa que hoy es más difícil que tenga contacto con los magistrados. Creo que va a decantar con el tiempo en que las sucesiones van a terminar haciéndose la mayoría, o por lo menos la mayor cantidad, en sede notarial. Para cerrar, queda claro que este proyecto puede ser tanto para sucesiones ad intestato como testamentarias, y en ambos casos, como ya dije, ante un conflicto se debe concurrir al magistrado, corriéndose el escribano, sí continuando los patrocinantes actuales. Respecto de los costos, esto es algo que hago mucho hincapié, sobre todo cuando me han preguntado en algún reportaje. Yo creo que sin duda que va a ser menos oneroso este trámite, pero uno a veces piensa, cuando se habla de onerosidad, en poner montos o cifras, y yo creo que la onerosidad del trámite está ligada con el tiempo del mismo. Si nosotros tenemos un trámite que es interminable, quizás nos sale en dinero muy económico, y uno cuando saca las cuentas, ese trámite fue caro. ¿Por qué? Porque si había bienes, por ejemplo, lo tuve X años paralizado. Si yo tengo una posibilidad de terminar rápido una sucesión con bienes incluidos, obviamente, bienes inmuebles me refiero en este caso, la disponibilidad también es mucho más rápida. Con lo cual, creo que también tenemos que pensar en eso, en que, como dice la frase, el tiempo es dinero, y eso también es un concepto que tenemos que prestar atención. Diego. Hola. Bueno, la verdad que por poder tener esta mesa en el Congreso, que solamente logra Marita, Torquís, juntar a Provincia de Buenos Aires, Ciudad y al Consejo Federal para hablar de un tema que está en los medios y no está impuesto por el notariado, es un tema de agenda hoy del Gobierno Nacional y que por supuesto que se viene trabajando hace muchos años en Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros como Argentina, esto brevemente lo voy a informar, formamos parte de la Unión Internacional del Notariado Latino. La Unión Internacional es una organización no gubernamental fundada en 1948 que agrupa 91 países con el sistema del notariado latino, romano, germánico. Y no es casualidad que no solamente casi toda la Unión Europea o 22 países de América, casi todo África,
Asia y países como China, como Japón, están dentro de la Unión. Ahí podemos ver en ese gráfico cómo dentro de los países de la Unión, de los 91 países por continente, en aquellos países donde hay sucesiones en sede notarial. Entonces, cuando nosotros venimos a hablar, nosotros estamos, si bien somos fundadores de la Unión Internacional en 1948, ingresamos a la organización, vemos que ha avanzado el proceso de judicialización muy rápido en otros países y en Argentina no. ¿Y por qué es esto? Precisamente porque por ahí no se pensó en el destinatario final. El destinatario final, que es el ciudadano, el que está esperando que se resuelva más rápido lo que la justicia es lenta. La justicia, cuando es lenta, no nos sirve. Entonces, por supuesto que nosotros como notariado, como Consejo Federal, y ahí en mi carácter de representante del notariado argentino, no hemos participado en la elaboración del proyecto. Sí hemos escuchado, hemos leído el proyecto de las bases y estamos permanentemente en diálogo y dispuestos a dialogar tanto con el gobierno nacional como con la FACA, con los abogados. Entendemos que es un proceso, por lo que hemos visto en el anexo, no en el proyecto, que con la intervención de abogados, con patrocinio de abogados y optativo, como dijo muy bien Jorge Guillermo, que no es lo que pasa en el resto del mundo. Cuando vemos que se iluminan los países en este mundo, vamos a ver en todos los países que hay sucesiones en sede notarial. Entonces, no nos sorprende que hoy en este fenómeno, que es la desjudicialización, observado en muchos países, se inscribe en la más amplia tendencia mundial en el sistema de notariado latino. ¿Y por qué es esto? No porque es un capricho, sino porque se responde a una necesidad mundial de agilizar los procesos. Y también asistimos, en este caso, no dejamos la libertad de contratación entre las partes, porque es un tema delicado, un proceso sucesorio o un proceso judicial, sino que se delega al notario. ¿Y por qué se delega al notario? Y aquí voy a hacer mías las conclusiones elaboradas en Brasilia el 9 de noviembre de 2023, donde los 91 países miembros de la Unión trabajamos sobre la desjudicialización y por qué se elige al notario en esta descentralización sería de la justicia. Primero, porque el notario es un profesional de derecho altamente calificado, es un fedatario público nombrado y controlado por el Estado para conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, y porque es titular de una autoridad pública. Ejerce sus funciones de forma imparcial e independiente, es responsable de la eficacia jurídica de sus actos y participa por la seguridad jurídica que presta en la buena administración de la justicia y el mantenimiento de la paz social. El notario así constituye la autoridad pública más apta como alternativa al juez en asuntos no contenciosos. La función del juez en materia no contenciosa o ausencia de conflictos es garantizar el consentimiento libre e informado de las partes, comprobar la legalidad y a menudo el equilibrio de un acuerdo. Si bien el juez está perfectamente legitimada para desempeñar esa función, la ausencia de controversia que nos lleva a resolver, naturalmente, se delega en el notario para intervenir en estos diferentes ámbitos, que no solamente son sucesorios, sino hay un montón de ámbitos más del derecho privado. Por lo tanto, Argentina está enrolada de la postura de la Unión Internacional del Notariado y también tomamos esa recomendación de las sucesiones en sede notarial como un principal eslabón en un proceso de desjudicialización. Quiero también destacar que en los diferentes países, como vemos, los procesos son distintos. Por supuesto que no son todos iguales. La legislación es distinta, pero los principios son los mismos. En algunos sucesorios intervienen en su totalidad, la mayoría sin abogados, en otros habrá hacer apertura de sucesiones, inventarios, es decir, otorgamientos delegados, presentación de cuentas albaceas, operaciones de liquidación y partición. Pero en todos siempre con la misma finalidad, que dar un mayor servicio más rápido y más cercano a la población, y también en la desjudicialización, que los juzgados, que en todo el mundo pasa, están abarrotados de causas contenciosas y contradictorias, y es una forma de agilizar y también abaratar los costos. Que ese es un tema de discusión posterior, pero que sí es importante también tener en cuenta, porque si lo que se pretende es descentralizar una función, y ahí veía a Escribanos, a la vicepresidenta del Consejo Federal, que es Belén Sadi, a la Escribana de Salta o a Tierra del Fuego,
los 8.000 escribanos que están en todo el país trabajando, y son 8.000 bocas para poder recepcionar los trámites. Finalmente, el valor de la escritura pública con fuerza probatoria y ejecutiva, la inscripción en los registros públicos y, por otro lado, la conservación, pero principalmente teniendo en cuenta la seguridad jurídica de la intervención notarial y la garantía de los derechos de los argentinos. Muchas gracias. Bueno, y unas pocas palabras para cerrar esta mesa, que fui tomando nota de lo que dijeron los presidentes sobre el tema. Proceso que abrevia tiempos. Al abreviar tiempos reduce costos. La intervención notarial garantizando la seguridad jurídica. Como nos mostró el presidente Molina, la desjudicialización es un proceso en el mundo y se fueron iluminando los distintos países en donde se llevan a cabo, que son países de la Unión Internacional del Notariado Latino, donde se realizan las sucesiones en sede notarial. Y lo más importante, es un servicio destinado a los ciudadanos, dejando de lado la primacía de los intereses corporativos. Bueno, se pudo ver, como adelantamos en esta mesa, las diferentes opiniones en conjunto, totalmente objetivas con la información que se tiene y sobre todo qué pasa en el mundo, qué pasa en los países de la Unión Internacional del Notariado Latino, que tiene el sistema notarial romano germánico, que es el nuestro de Argentina y es de 91 países, que representa 2/3 partes de la población mundial y el 60% del Producto Bruto Mundial. La verdad, estos países que forman parte de la Unión, no solamente es Argentina, sino que casi toda Europa, América, China, Japón, para países de África, de Asia. Entonces, me parece que es un buen referente ver lo que pasa en el mundo en estos temas que son tan importantes de resolver. Así es. Muy interesante, y el mapa es interactivo, muy claro. Muy claro, porque didáctico, nos da una muestra de esto mismo. Así que bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.